20 siglos de caminar dejando huellas en la historia que quedan ahora en artistas y creadores que nos darán otros 20 siglos de vida. Esto es Confluencias Culturales. En esta parte de su programa Confluencias Culturales estamos con Moisés Osorio, presidente de la Asociación de Escritores de Ayacucho, y el artista plástico Bretón Salvador, para hablar de un proyecto que a mí me parece muy interesante. Moisés, ¿en qué anda la AEDA ahora? Muchas gracias, José. Buen día con usted, Bretón, y también con el público que nos está viendo. Bueno, la Asociación de Escritores de Ayacucho, AEDA, a pesar de la pandemia que estamos viviendo, estamos trabajando, hemos hecho un nutrido plan de actividad, plan anual de trabajo de 2021. En este plan tenemos un conjunto de actividades y como una de esas actividades tenemos en nuestro plan de trabajo realizar el proyecto mural bicentenario, los bicentenarios de la independencia en Ayacucho, para resaltar fundamentalmente la participación de la población ayacuchana en la época de la independencia y el significado de los 200 años posteriores a esa independencia hasta la actualidad. Entonces esto lo queremos expresarlo en unos 5 murales que lo estamos trabajando en estos instantes, también incluyendo la participación de la mujer. En ese sentido, este proyecto está conformado por un equipo técnico constituido por Bretón Salvador, quien es el que ha tomado la iniciativa de este proyecto, porque él es artista plástico y también miembro de la Asociación de Escritores de Ayacucho. Él es el responsable. Lo conforman John Ángeles Cotillo, Sergio Gamboa Vega, es historiador, mi persona, Moisés Osorio Buleje, y la señora Rocío Leandro. Somos 5 miembros de este equipo técnico que estamos trabajando este proyecto mural bicentenario, que esperamos lograrlo. Entre los principales objetivos que tiene este proyecto es describir y hacer conocer los hechos históricos sucedidos en la región de Ayacucho en la época de la independencia del Perú y también los 200 años posteriores a la independencia hasta la actualidad. Ha habido un conjunto de hechos que también queremos reflejarlo en este proyecto mural. Otro de los objetivos fundamentales es generar identidad cultural e histórica en los ayacuchanos con respecto a la independencia y a la participación de sus principales personajes que dieron. Un plazo, ¿no? Creo que es hasta mayo. Este proyecto se ha gestado el año pasado, pero este año lo estamos ejecutando y vamos a hacer la presentación de este proyecto. Vamos a tener un evento cultural, académico cultural, un conversatorio por el 28 de julio por la independencia del Perú, aquí en Ayacucho. Allí vamos a iniciar la presentación de este proyecto mural. Posteriormente a eso vamos a ir presentando en las fechas más emblemáticas que tiene las fechas de la independencia, como por ejemplo en Huascaura vamos a hacer la presentación el 28 de octubre, a raíz de la batalla de Chamanapata y el masacre de Huamanga, y también el segundo aniversario de la inauguración del Parque del Bicentenario en Huascaura. Bueno, ahora estamos con el artista Bretón Salvador. De alguna forma la participación popular en la gesta de la independencia ha sido ignorada por la historiografía oficial, ¿no? Un poco que son el general tal, el libertador tal, ¿no? El comandante Mengano, ¿no? Pero nunca se ha hablado del pueblo en sí, el pueblo que participó. ¿Cómo es que tú consigues la información para hacer estos murales? Contestando a su pregunta, y primeramente muy agradecido por el espacio que nos da en su espacio cultural. Sobre la pregunta, ¿no? Obviamente la historia oficial y muchos historiadores oficiales, catedráticos y todo lo demás, tratan de que la historia solamente gire en torno a los héroes o las heroínas,
pero no que gire en torno a la participación popular, o como acá el compañero dice, ¿no? Es entidad propia de la cual se hace la historia, ¿no? La historia la hacen los pueblos, no la hacen los héroes. Le hacen en este caso toda una masa, en base obviamente a todo un contexto que obedece nacional, internacional, ¿no? Ahora, si obviamente este proyecto mural, estamos considerando la participación obviamente del pueblo en sí, de la ciudadanía en sí, es que en este caso sobre esa verdad objetiva, sobre esa verdad un tanto propiamente histórica, es la que el proyecto se va a destacar, viendo la participación popular. Segundo, ¿no? Si obviamente Ayacucho, el mural va a recoger solamente los hechos de Ayacucho, no recoge lo nacional ni otras regiones, solamente lo ayacuchano. Entonces, hay hechos que destacan en parte de la independencia y en la República, en este caso, propiamente la República, si uno por información, por cultura general, o por cultura política, o por cultura social, un ejemplo, ¿no? En los años 60 aquí en Ayacucho ha habido mucha efervescencia popular, mucho reclamo popular, y eso quizás los historiadores, no digo que lo consideran, pero lo dejan pasar muy someramente, más se centran en el contexto o en las generalidades del hecho en sí, pero la participación del pueblo poco se destaca. Hay ensayistas, hay historiadores, hay intelectuales, hay lo mismo, la información recoge y recorre obviamente, en este caso está en busca de la participación del pueblo en sí, de esos detalles, esos mitos que van apareciendo, suman a todo a la participación del pueblo, ¿no? Eso es en general lo que este proyecto mural o los murales va a expresar, la participación netamente que esté a la presión del pueblo, más allá de los héroes o el hecho mismo en sí, ¿no? Que se entreteje o se teje, pues, ¿no? A eso. Ahora la técnica me dicen que es muy particular, ¿no? Porque no es sobre lienzo. En cuanto sobre una pared, digamos, claro, inmóvil. Claro, en cuanto, mira, hay muchos detalles que se recoge para hacer los murales, ¿no? Un mural obviamente, oficialmente un mural se hace en las paredes, oficialmente, ¿no? Pero, y los murales muchas veces están para un público masivo, para una interpretación masiva. No es propiamente un cuadro pequeño que es una interrelación entre el pintor y su obra en sí, pero los murales tienen una connotación más histórica. Tiene una ideología histórica, tiene una participación filosófica de todo un conjunto de la sociedad. Y eso obviamente no se puede quedar en una galería o un museo. Usted o por cultura artística, plástica, se sabe que en México los murales con Siqueiros, en Brasil mismo, ¿no? Los murales tienen que en este caso darse al público, a una masa. De esa forma didáctica, obviamente la interrelación entre el mural, el público y el autor, hay toda una teorización de los murales, ¿no? Ahora, en este caso, ¿por qué los murales lo vamos a hacer en planchas triple A? Obviamente, como debe ser. Eso, como va a ser movible, va a ser trasladado en varios sitios, como acá ha expresado el compañero presidente Leda, va a ser llevado a distintos sitios, lugares, para que se exponga, se dialogue obviamente con el público, con los hechos mismos, ¿no? En este caso, tiene ese fin de hacer los murales que sean movibles, para trasladarlos. Obviamente acá en Huamanga se va a presentar en varios sitios, lugares, independientemente de la pandemia, como nos sigue obviamente tratando, ¿no? O en este caso llevando a esta ciudad, ¿no? Obviamente su presentación oficial va a ser en julio. Posterior a eso va a seguir los murales presentándose en varios lugares. Por eso es la que hemos visto que sea movible, para que el público se identifique, conozca y sepa obviamente que hay unos murales de una óptica distinta, más popular, mucho más obviamente crítico y objetiva, que esto es la historia de Huamanga en sus 200 años, ¿no? A eso voy. Ahora, tú has hablado de un poco del muralismo mexicano, ¿no? Pero ese muralismo lo que busca es dar identidad. Claro. Entonces, cuando por ejemplo uno ve una foto de la Biblioteca Central de la Universidad de México, sí, está el mural gigantesco, inmenso, de Alfaro Siqueiros, ¿no? No solo por el tamaño, sino por el contenido. Claro, por lo visual. Sí. Ahora, ¿cómo establecer una relación de identidad entre murales movibles y la población, ¿no? Mire, bueno, yo propiamente no soy de acá de Huamanga, Ayacucho, yo vengo de Lima, ¿no? Pero ya tengo acá un buen tiempito. Entonces, a la pregunta es, bueno, más allá del regionalismo, más allá de buscar una entidad, obviamente, pero la entidad misma nace cuando uno asume funciones, políticas y funciones culturales. O sea, a partir de ahí va germinando la identidad. Al no ser yo de Huamanga, pero me identifico así con los hechos históricos de Huamanga. Entonces, se interrelaciona con mi profesión mía, que es artista plástico pintor, ¿no? Ahora, su pregunta, ¿no? Si bien es cierto, los murales, por su impacto visual, por lo gigantesco, por su mismo hecho, ya va buscando una entidad.
¿En qué está la identidad? Obviamente te va trayendo una información, 1, 2, te va formando una identidad histórica y política. 3, una entidad artística. Obviamente es un trabajo de hormiga, es un trabajo, un proceso largo, ¿no? Entonces, yo hago un paréntesis, ¿no? En Ayacucho, poco murales he visto acá en Ayacucho. Murales en este caso que estén en la calle misma, he visto pocos. Hay murales, sí, propiamente en la Escuela de Bellas Artes, pero se queda ahí, en la pared de afuera. Pero que salgan un metro de distancia más afuera, o sea, que llegue mismo al público, a la masa, a la ciudadanía, a ciertos lugares, municipios, comunidades indígenas de acá, obviamente. Entonces, no hay. Entonces, es por eso la característica de salen movibles. Entonces, ahí va la entidad propiamente, no se dice, ¿no? Pero ahí va la entidad. Con lo visual, con la imagen y con la temática. Obviamente con lo que uno pinta, con el estudio mismo, con las fuentes mismas, entonces uno va describiendo y la identidad propiamente no nace de la noche a la mañana, es una construcción social, es una construcción política, obviamente una construcción artística, obviamente de la óptica del muralismo, ¿no? Obviamente los mexicanos, para que llegue ahorita a nivel mundial, el muralismo mexicano está reconocido a nivel mundial, es patrimonio cultural. Mira, pero ha tenido todo un proceso para que menos se consolide ese muralismo en México y lo que es. Obviamente en Perú hay pocos pintores o muralistas en Perú, hemos tenido Núñez Ureta, hemos tenido pintores posteriormente, a eso había pintores, obviamente muralistas, hay un amigo que es ya también Olfer, no sé si te suena el nombre, que es muralista, pero él le toca de un foco más reivindicativo, va por esa zona. Pero hay murales, sí, ¿no? Pero específicamente los murales en el Perú están en ese proceso, ¿no? De identificarse, de asentarse en este mente, que tienen una mayor objetividad, obviamente, en el público, con la masa, que obviamente mira, evalúa, analiza, pues, ¿no? A eso voy. Claro. Y hay cosas que, por ejemplo, un mural te puede decir, te puede hablar, ¿no? Claro. En el local de la Ford Motor Company, Diego Rivera lo contratan para que haga un mural y pone a Marx y Lenin, ¿no? En ese sentido, ¿cómo plantearías? ¿Qué mensaje le das al pueblo con ese mural? Mira, a ver, obviamente el mural recoge temas históricos. Si fuese un tema más específico o una temática un poco más reivindicativa, de denuncia o educativa, quizás ahí estaría, como usted dice, ¿no? Tocando a estos personajes. Pero obviamente en Ayacucho tiene una característica particular. Que Ayacucho, obviamente, en la historia ha habido voces. Y va a seguir habiendo voces. Esas voces, ¿cómo sintetizarla o graficarla en un mural? Obviamente, Ayacucho ha tenido etapas que son muy discutidas, muy evaluadas, o sea, se requiere mucha información y es muy susceptible. Los años 80, ¿cómo tocar los años 80 acá en Ayacucho? Hay muchas opiniones. Los tipos de Velasco, ¿cómo ha sido acá Ayacucho? Hay mucha controversia si Velasco hizo bien con la reforma, su política, qué sé yo. Y los ayacuchanos, ¿cómo lo ven? En los años 80, vuelvo a decir, ¿no? Con la presión de la violencia política, ¿cómo lo ven? O sea, es muy delicado tocar esos aspectos en la historia, pero obviamente para eso está en este caso la observación en el estudio, ¿no? Ahora, ¿cómo llegar al público? A eso le digo, ¿no? Es en este caso, ¿cómo lo presentas? ¿Cómo lo visualizas, no? Obviamente va a haber un público poco entendible, con respeto que se merece, poco entendible en materias de cómo interpretar un cuadro o un mural. Hay público también que va a ver, ya conoce por cultura general, qué es un cuadro, qué es una temática. Entonces va a haber esa discusión. El público en este caso va a definir en este caso si el mural que se presenta tiene esta característica propiamente ayacuchanas. Y tiene esa característica la que usted le hace la pregunta. Bueno, o sea, el público es el que determina. Obviamente con el apoyo, con la interpretación, con la ayuda en este caso de lo que estamos en este equipo. Por eso hacer un mural no es de la noche a la mañana, es un mural que pasa todo un proceso de estudio y obviamente tocando aspectos históricos, sociales, que han ocurrido en Ayacucho, tanto obviamente la participación de las mujeres, como dice el compañero, y propiamente de la ciudadanía ayacuchana, que en los 200 años es bien delicado tocar esos temas, pero al menos está esa meta, está ese reto, ¿no? Hacerlo eso y presentarlo al público. A ver, ¿qué dice el público? El público ya determinará, obviamente, en el buen decir, si el mural tiene esa importancia, esa característica y esa entidad, lo que busca esa entidad. Y para eso obviamente pasa por toda una evaluación. Obviamente somos un equipo, hay historiadores, como mencionó el compañero. A eso quizás es respondiendo a la pregunta, ¿no? Un tanto se va construyendo, se va moldando entre el público, la obra y el autor, o los autores en este caso, pues, ¿no? Pero acá un poco volviendo, ¿no?, al tema de Alfaro Siqueiros y su mural. Él trata de representar lo que fue la Revolución Mexicana, ¿no? Pero se ha vuelto parte del paisaje. La gente mayormente no le importa lo que signifique, pero está ahí. Y ese edificio lo puedes poner en Marte y lo van a identificar como la Biblioteca Central de la Universidad Autónoma de México, ¿no? Entonces, un mural móvil puede dar esa identidad tan fuerte.
Sí, porque no es la primera vez que yo hago estos murales móviles. He hecho ya en Lima, en Huaraz también he hecho murales móviles. O sea, llevarlos a distintos públicos, ¿no? Un mural, para que tenga esa característica entre el contacto con la ciudadanía, tiene que ser móvil en estos tiempos. Obviamente, en los Siqueiros, en los años 40, 50, acá mismo en el Perú, hay murales, mira, acá incluso en el Palacio Municipal Miraflores, en Lima, otro, en el ex Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía, hay murales de Tuyo y Sureta, ahí están puestos, ¿no? Pero el público desconoce. No los conoce. Entonces, para llegar a este contacto, en ese enlace entre más y público, tiene que ser movible. Para que vayas buscando tú una identidad, una participación en este caso entre el público y lo que se muestra, lo que se ve. Entonces, esa es estrategia, ese método, que sea movible. ¿Me dejo entender? A ver, Moisés nos quiere... Sí, con respecto a la generación o a la contribución de la identidad de un mural, porque son varios tipos, ¿no es cierto? Unos que pueden ser murales que se pueden colgar en telas, otros que pueden estar en una pared, o otros como la que estamos haciendo en triplay, movibles, y cada uno genera determinada identidad. En este caso, un mural que está graficado representado en una pared inamóvil, ahí se queda, genera un tipo de identidad, porque la gente que permanentemente está en esa zona, tiene contacto con esa zona, ya lo va a ver como parte del paisaje, como se dice, del paisaje urbano. Claro. Pero no todos los pobladores de la región de Ayacucho, por ejemplo, si dibujaríamos estos gráficos, lo haríamos en un lugar específico, determinado, y ahí estaría. No todos los pobladores de la región van a llegar ahí. Claro que está disponible para que lleguen, pero siempre va a haber motivos en los que no van a poder llegar, entonces no van a conocer. Pero sí va a haber la gente que está alrededor, sí se va a identificar como parte del paisaje, ya poco a poco lo va a considerar. En cambio, un mural movible ya también genera otro tipo de identidad, porque va a llegar a diferentes lugares donde probablemente los pobladores, por ejemplo, uno de los lugares donde vamos a exponer estos murales va a ser en la ceremonia de la batalla de Sechapampa, cerca a Pampacangallo, pero que pertenece a distrito Chiara, donde participó Basilio Auqui Huaytalla en esa batalla como un principal héroe fundamental. Entonces allí también se va a presentar. Entonces todos esos pobladores de la zona obviamente no van a tener posibilidad de verlo acá si fuera en un lugar, entonces allá sí lo van a verlo, ¿no? Y estoy seguro que muchos pobladores de la zona que son campesinos o pobladores andinos que probablemente nunca han visto ese tipo de mural, ¿no? Entonces, obviamente al verlo dibujado a sus héroes, a los participantes, a los pobladores casi con similares características que ellos, obviamente se van a identificar. Claro, es una identificación efímera, simbólica, relativa, ¿no? Simbólica, que no es como si está dibujado ahí, ¿no? Entonces, tiene también esa característica. Entonces, este movimiento que se va a hacer de exposición de lugar en lugar, en determinadas fechas emblemáticas de estos murales, de hecho que va a generar cierta identidad también, ¿no? Entonces, es también tratar de alcanzar al público regional en general, ¿no? Ese un poco decirles, ¿no? Esto fueron, o esto fuimos, esto podremos ser, ¿no? Exacto, ¿no? Un poco, y que la gente se identifique, ¿no? Mis abuelos, mis bisabuelos, mis abuelos hicieron esto, yo, mis hijos, mis nietos podemos hacer algo más, ¿no? Claro, una de las razones de por qué estamos haciendo este mural es para generar identidad histórica, ¿no? Contribuir a la identidad histórica, para que los pobladores de la región de Ayacucho digan, allá, se había producido estos hechos, y no solamente la situación que hoy día vivimos en el siglo XXI no es producto de la nada, sino es producto de un conjunto de luchas en las que participaron los pobladores de la región de Ayacucho, tanto varones y mujeres, y cuyo resultado es lo que nos ha traído a vivir las características de la sociedad que hoy día vivimos. Entonces se van a identificar y van a decir allá, y también muchos de ellos por haber estudiado en los niveles escolares básicos y también algunos superiores, tienen cierto conocimiento de estos hechos históricos.
pero viendo en un mural con todos los detalles y con toda la síntesis, porque el mural sintetiza todo un pensamiento, toda una visión de la realidad histórica, van a verse reflejados cómo participaron nuestros antepasados, claro, y cuyo resultado es lo que hoy día estamos viviendo. Y lo que hoy día vamos a hacer en el futuro lo vivirán nuestros hijos, nuestros nietos. Claro. Entonces, ahí está el valor de un mural de este tipo que refleja hechos históricos, porque va a identificar el pasado con el presente y va a proyectar hacia el futuro. Bueno, acá vamos a un debate que es eterno, ¿no? ¿Hasta qué punto puede ser fidedigno lo que representa a un artista con la verdad histórica? Ahí viene un tema muy interesante. En el mural, obviamente, cuando se hace arte, por eso se dice arte, va a intervenir la visión del equipo técnico, especialmente del artista, que lo va a graficar, y ahí no necesariamente al 100% fidedigno va a ser el arte. Efectivamente se va a tratar sobre hechos que se han suscitado, que se han dado verdaderamente, pero ahí va a intervenir la visión del equipo técnico, especialmente del artista que lo va a plasmar, y seguramente va a introducir su creatividad, su visión de su creatividad también, pero es en base a un hecho histórico. Entonces, un arte no es diríamos, un dato fehaciente científico para estudio de un hecho histórico, sino más bien es la presentación estética de una visión, de una realidad. Ahora, eso sería una mediación del artista entre el hecho y el espectador. Claro. ¿Tiene un carácter ideológico? Obviamente que sí, porque acotando a lo que usted hizo la pregunta anterior, si bien es cierto, los hechos no se pueden mover, ya están ahí, son hechos históricos. Ya pasaron. Ya pasaron, no le puedes mover, a no ser que haya una varita mágica y te trasladas a aquellos años, ¿no? Aunque eso se puede con el cine. Entonces, volviendo al tema, los hechos están ahí. Lo que hace el artista solamente es recoger, pero de su visión más crítica, más popular, y presentarla al público. Claro, pero es mediado por la creatividad, claro, del artista. La creatividad es una cuestión ya, un aspecto técnico, de estilo, ¿no? Pero queda lo que en este caso, el fondo es la temática, el hecho en sí, lo que se presenta. Ahora, a la pregunta que usted hizo, la actual, la ideología, toda obra artística tiene una ideología, no es arte por arte, no es arte por arte, no existe arte por arte. Incluso hasta los artesanos ayacuchanos, ellos saben que no es arte por arte. Hay una identificación, hay una identidad, entre comillas, hay un regionalismo. Entonces, en el mural también pasa lo mismo, y incluso va más al fondo, un poco más ultra, ¿no? Porque recoge toda una ideología, toda una historia. Y la historia, estoy bien sabe, o bien se sabe que la historia está llena de ideologías. Detrás de eso hay una ideología. Se escribe hay toda una visión, ¿no? Claro. Tampoco responde al hecho exactamente como fue, sino como lo vieron. Como se ve, o esa misma dialéctica de la ideología o de la historia misma, entonces el artista solamente lo recoge. Ahora, obviamente, si los murales van a estar, como ya se ha mencionado, de una óptica más popular, de una generación de un vínculo entre el artista o artistas, o población, o historiadores, o una serie de visiones, obviamente se antepone una ideología. ¿Cuál es la ideología en este caso, no? Lo que se vio en ese momento. ¿Cómo llega a los 200 años y cómo se muestra de aquí a 100 años más? Es propiamente las masas o la población misma va a hacer eso. El artista solamente lo recoge y la presenta, pero de una visión misma, de una visión más crítica, más objetiva, no como quizás lo oficial o los historiadores oficiales o los gobernantes oficiales te dicen que esto es la independencia y así fue y es absoluto. No, hay otras visiones más objetivas y mucho más reales que esto también existe de otras visiones, de otras ópticas, ¿no? Claro. Otro de los aportes de estos murales es precisamente justamente valorar la participación de la población, tanto de los varones y las mujeres, porque en la historiografía oficial generalmente se presenta a los héroes, a los personajes, y el centralismo limeño en la independencia como si ellos fueran los únicos protagonistas de la independencia, y se olvida la participación de los diferentes pueblos de las diferentes regiones del país que participaron los pobladores. Y en la región de Ayacucho
Se han dado fechas y hechos emblemáticos como la batalla de Ayacucho, la batalla de Sechapampa y otros, y en las que hubo participación popular, participación de la población, y otro de los ausentes en la historiografía oficial es la participación de la mujer. En una sociedad donde está constituido por varones y mujeres, es indudable que de una u otra manera las mujeres participan en esos hechos históricos. En los hechos históricos de la independencia del Perú, en la región de Ayacucho, las mujeres han participado. Mientras los varones iban a la batalla, a las luchas, ¿quién se quedaba con el sostén del hogar? Eran las mujeres. ¿Quién criaba a los hijos en el hogar mientras los varones estaban en la lucha? Las mujeres. Y muchas de las mujeres han participado en las batallas, dando comida, llevando apoyo logístico, etc. Entonces, también empuñando las armas. Empuñando las armas, han muerto junto con su familia, han sido violadas. O sea, en los mismos hechos han participado, han opinado, han sugerido, han incentivado a sus esposos, a sus hijos, a sus vecinos. Seguramente, como eran comunidades andinas, seguramente muchas de esas participaciones tomaban en asambleas, en reuniones comunales, en las que la mujer, junto con los varones, de hecho que estaba participando. Entonces, creer que la mujer no ha participado, obviarlo su participación, no es real. Entonces, para romper esa cierta ficción de la historiografía oficial, es lo que también el mural aporta a la participación de la mujer y la participación popular, ¿no?, en esta independencia. Para acotar algo, Luma, acá uno de los fines, como introducción, bueno, se ha considerado, ¿no?, la pintura mural es de necesidad actual, porque transmite una concepción política, filosófica, histórica y propositiva. Otro también se ha considerado acá, destacar el aporte de las mujeres y la participación popular en los procesos históricos de la historia peruana o ayacuchana, ¿no? Entonces, cada 8 de marzo celebramos, o entre comillas, se reconoce a la mujer su participación en la historia mundial o nacional, ¿no? Entonces, la mujer no ha estado ausente de los procesos políticos. Cuando una mujer asume una concepción política, hay que cuidarse, porque una mujer es decidida e impone obviamente su carácter y su identidad. Bueno, con eso no quiero decir obviamente que la mujer hay una disputa entre el hombre, ¿no? Pero si uno lo ve una concepción más política, la mujer políticamente hablando tiene obviamente una importancia que destacar. ¿Por qué? Porque obviamente detrás de ella hay toda una liberación, hay toda una concepción como ser humano y como mujer. Entonces en la historia misma, obviamente hay una presión, hay unos que explotan, hay unos que dominan y hay en este caso también los que quieren liberarse. Y en la historia del Perú, y en Ayacucho específicamente, la mujer, como dice el compañero Moisés, ha tenido importancia en la historia de Ayacucho. Entonces los murales también recogen eso. Uno de ellos es Aventura Calamaqui, que va a estar pintada, retratada, o en este caso simbolizada ahí, Aventura Calamaqui. Y obviamente en el proceso de la República también va a haber, obviamente se va a graficar la participación de la mujer en los años 60, obviamente en los años 20, en los años 80, por más que no le guste, la mujer ha participado. Claro. Por más que no le guste la historia de Ayacucho, está ahí la mujer, pues, ¿no? Y hay cosas, ¿no? Porque la mujer no solo, ¿qué te digo? En el caso de la independencia no solo se levanta contra la colonia, sino también contra la condición a la que la han condenado, ¿no? De ser un ser absolutamente subordinado. Y eso se repite en toda la historia, ¿no? La mujer tiene, digamos, su rebelión es doble contra la injusticia al momento que nos levantamos todos, nos se levantan todos, ¿no? Y el hecho de que ella sea, además de eso, víctima de otra injusticia, incluso, digamos, víctima de sus propios compañeros de lucha, ¿no? Claro. Justamente el mural, ya obviamente con la visión actual que se está graficando los hechos históricos de la participación de la población ayacuchana y de la mujer en la independencia, pero lo estamos haciendo desde una visión de la equidad entre el varón y la mujer. A pesar de que históricamente no fue equitativo, pero sin embargo, desde esa visión, hacer que también la mujer, relevar la participación de la mujer conjuntamente con los varones, ¿no? Yo, Moisés, te agradezco, a ti, Bretón, también te agradezco. Sé que solamente es el principio. Vamos a hacer un seguimiento de cómo va el avance de esos murales
¿no? Y los invito a unas próximas reuniones, pero acá ya el tirano tiempo nos ganó. Muchas gracias, Muy José, amable, por muchas eso. gracias por su programa y a todos muy agradecidos.